El que pega, paga, se ampara y sale libre. A César Román se le han fincado más de 2,000 millones de pesos de defraudación al erario público. Si le llega a aprobar 300 millones de pesos, los 2,000 o los 1,700 restantes van a quedar precisamente perdidos. No se averigua de dónde procede el dinero para la reparación del daño. A esto se le llama técnicamente un ecocidio de orden político. ¿Qué terrenos, qué lugares por factibilidad, por estudios de factibilidad, eran habitables? Un taxista que lo acuchilló, lo asesinó. Los diputados no hacen el trabajo que tienen que hacer. En un capítulo más de la estafa siniestra en Hidalgo, el ex contralor del gobierno de Omar Fayad, César Román, ha tramitado un amparo que le ha sido concedido. Concretamente es un amparo tan siniestro como la estafa siniestra, porque finalmente le permite no solo guiar el proceso en libertad, sino estar en la antesala de la libertad a través de la reparación del daño. Viene a la mente, evidentemente, el proceso que experimentó el exalcalde de Pachuca, Eleazar García, el cual fue encontrado culpable de malversación pública y, sin embargo, realizó la reparación del daño y finalmente quedó libre. Esto también puede suceder con César Román, excontralor del gobierno de Omar Fayad. ¿Bajo qué condición? Que finalmente, dentro del déficit de la estructura legal del Estado mexicano, los delitos por malversación pública y por corrupción habitualmente no tienen una punidad equiparable, es decir, no son castigados equiparablemente con los delitos de crímenes que tienen que ver con asesinatos o de lesa humanidad en todo caso. En este sentido, no es un delito grave la malversación pública, es decir, a ningún congreso dentro de la historia de los gobiernos en México, la Cámara de Diputados ha creado un entramado legal que permita caracterizar como delito grave a la malversación pública. Por ende, el que pega, paga, se ampara y sale libre, que es la condición que podremos vivir con César Román. En este sentido, a César Román se le han fincado más de 2,000 millones de pesos de defraudación al erario público. Sin embargo, esta defraudación hay que probarla, por lo tanto, dentro del proceso legal es lo que el Estado le pueda probar al ex servidor público. Si le llega a probar 300 millones de pesos, los 2,000 o los 1,700 restantes que aparentemente estarían en vilo, estarían en el aire, van a quedar precisamente perdidos. Y después de esto viene todavía una tragedia peor. En primer término, no se escudriña, no se averigua de dónde procede el dinero para la reparación del daño. Es decir, si César Román paga, no habrá un arqueo fiscal, no habrá un arqueo público que diga de dónde obtuvo ese dinero para pagar la reparación del daño. Y después, los bienes que tiene tampoco son arqueados, por lo tanto, tutti contenti, es decir, borrón y cuenta nueva y no hay ningún problema y podremos salir de la cárcel. A esto se le llama técnicamente un ecocidio de orden político, utilizando la esfera pública para crear malversación pública y defraudar a la ciudadanía. Si bien es cierto, César Román podría pagar la reparación del daño, ¿cuál es la reparación del daño que se le paga o se le sufraga a la ciudadanía que pierde oportunidades de desarrollo social porque los programas no llegaron en su justa dimensión, porque los arqueos finalmente que tenían con infraestructura pública no llegan de la mejor manera, porque los apoyos de orden social se pierden en estas estelas que ha tenido la estafa siniestra y que finalmente también se otorgan amparos siniestros en este momento? En este sentido, estamos viviendo un ecocidio de orden político que malversa lo público y que por lo tanto tiene un lastre para la ciudadanía y genera condiciones evidentemente de pobreza a nivel social y asimetrías que son lógicas. En un segundo telón, en esta misma tesitura, después de lo que ha pasado con el amparo siniestro, también vienen en Pachuca
una serie de problemáticas que se han desatado a través de las cuestiones climatológicas, concretamente de las inundaciones que se vivieron en Pachuca y que no solo fueron en Pachuca, también al interior del estado de Hidalgo, y que finalmente develan estos manejos de redes de contubernios que no solo estuvieron en la estafa siniestra. Concretamente, en el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto se permitieron asentamientos irregulares, tanto por explosión demográfica, tanto por presión social como por presión de los negocios privados con fachada pública que hacen las inmobiliarias y que siguen realizando las inmobiliarias, y que afortunadamente el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando de frenar vía Infonavit estas condiciones, pero sin embargo todavía tenemos presencia de estos negocios que se hicieron históricamente en los gobiernos estatales y en los gobiernos municipales con las inmobiliarias. Esto creaba una estela de horror porque las inmobiliarias habitualmente dejaban a los fraccionamientos a medio terminar, de repente no había drenaje terminado, la cuestión de los contratos de agua potable tampoco eran claros necesariamente, y también las condiciones de la luz eléctrica. En todo este entramado no hay responsabilidades, no hay arqueos que se les hayan fincado claramente a los dueños o los consorcios de las inmobiliarias que se salieron históricamente por la suya. Es evidente que no podemos evitar hay condiciones climáticas coyunturales que no podemos evitar. No podemos evitar que llueva, no podemos evitar que exista un terremoto, no podemos evitar que existan necesariamente condiciones de orden geo que impactan a nivel social. Pero si era predecible, evidentemente predecible, que las administraciones de las municipalidades y las administraciones estatales previeran qué terrenos, qué lugares por factibilidad, por estudios de factibilidad eran habitables, y no dejar que los contubernios y las redes de corrupción con las inmobiliarias finalmente causaran el desquicio que ha tenido Hidalgo y concretamente Pachuca en la última semana. Aunado a esto, dentro de este ecocidio político que genera ecocidios de orden social, es decir, crímenes de orden social importantes al amparo de lo público, también hemos tenido en la ciudad de Pachuca el encontronazo entre un automovilista de orden privado con un automovilista del transporte público, un taxista, que lo acuchilló, lo asesinó, y los encontronazos, las beligerancias, los desencuentros que están sucediendo son parte de que no tenemos protocolos claros, no tenemos leyes eficientes. Los congresos se duermen y se vuelven anquilosados dentro de su gestión. Los diputados no hacen el trabajo que tienen que hacer, y evidentemente esto es parte de ese ecocidio político, de esa clase política que durante más de 7 décadas gobernó y que hoy se infiltra y que hoy es capaz de infringir una herida. Hay que preguntarnos de todo esto, ¿cuál es la reparación del daño que tiene la ciudadanía y a la que tiene derecho la ciudadanía en este eslogan: el pueblo es primero? Suscríbete, dale like y deja por favor tu comentario. Te invito a ver mi último video y te lo dejo aquí.